Si toda la humanidad hubiese vivido bajo un único dogma religioso, temiendo a un Dios que castiga la duda y reprime la curiosidad, hoy no existiría ni la ciencia moderna ni la tecnología que nos conecta. La historia del conocimiento es también la historia de la rebelión contra la ignorancia impuesta. Cada descubrimiento ha sido una chispa encendida en la oscuridad, provocada por siglos de obediencia ciega a la fe. La evolución de las ideas, el avance de la medicina, la comprensión del universo, todo ello ha surgido gracias a aquellos que se atrevieron a pensar más allá de lo permitido, a mirar más allá de lo sagrado, a cuestionar incluso lo que se decía intocable. Las religiones han funcionado históricamente como sistemas de control de pensamiento. En sus escrituras está explícita la condena a la duda, la exaltación de la fe ciega, la glorificación de la obediencia. Cualquier pensamiento que contradiga la palabra divina es automáticamente pecado, herejía o blasfemia. El pensamiento crítico ha sido visto como una amenaza directa al orden establecido, y los castigos a quienes lo ejercieron han sido implacables. Galileo Galilei fue obligado a retractarse de su afirmación de que la Tierra gira alrededor del Sol. Giordano Bruno fue quemado vivo por sostener ideas cósmicas incompatibles con la teología de su época. Y ellos no fueron casos aislados. La historia está repleta de ejemplos en los que el conocimiento fue perseguido con furia por atreverse a desafiar los dogmas religiosos. La ciencia no surgió del altar, surgió del laboratorio, del experimento, del error, de la observación minuciosa. Nació en el momento en que el ser humano decidió mirar el mundo con sus propios ojos y no con los ojos del sacerdote. La ciencia no prometió cielo ni infierno, sino comprensión. No ofreció salvación, sino explicación. Mientras las religiones pedían sumisión, la ciencia proponía preguntas. Mientras las iglesias hablaban de misterios divinos, la ciencia hablaba de hipótesis, de pruebas, de resultados, y por eso fue combatida. Durante siglos, la humanidad creyó que los rayos eran lanzados por dioses airados, que las enfermedades eran castigos divinos, que el cuerpo humano era templo sagrado y por tanto intocable. Gracias a la ciencia sabemos hoy que los rayos son descargas eléctricas naturales, que las enfermedades son causadas por virus, bacterias o fallos genéticos, y que el cuerpo humano puede ser estudiado, entendido, intervenido. Cada paso hacia esa comprensión fue enfrentado por sectores religiosos que vieron en el conocimiento un enemigo de la fe. La Edad Media es el ejemplo más claro del poder represivo de la religión sobre el pensamiento. Durante siglos, la Iglesia Católica controló el acceso al saber, prohibió libros, persiguió intelectuales y condicionó el conocimiento a su conveniencia. La Inquisición no fue un accidente histórico, sino una herramienta sistemática para erradicar cualquier desviación de la doctrina oficial. Se castigó la lectura, se censuró el pensamiento, se destruyeron documentos valiosos, todo en nombre de un Dios que no podía ser cuestionado. Y sin embargo, la curiosidad humana sobrevivió. Los grandes avances científicos de los últimos 5 siglos surgieron precisamente de esa resistencia. El Renacimiento, con su énfasis en el humanismo y en el estudio del mundo natural, fue una ruptura con siglos de pensamiento dogmático. La revolución científica del siglo XVII dio paso a una nueva forma de entender la realidad basada en la razón y la evidencia. Isaac Newton, aunque creyente, construyó su teoría de la gravedad no a partir de escrituras sagradas, sino de observaciones y cálculos. Charles Darwin, con su teoría de la evolución, desmanteló la idea de la creación perfecta y divina del ser humano, demostrando que venimos de un proceso natural de adaptación y selección. Y aún hoy, muchos se niegan a aceptar esa verdad porque choca con lo que les enseñaron en sus templos. Los dogmas religiosos exigieron durante siglos que la verdad solo podía provenir de sus escrituras. Pero la ciencia demostró que la verdad puede surgir del error, del cuestionamiento, del contraste. La fe pide confianza sin pruebas. La ciencia exige pruebas sin confianza. Ese conflicto es irreconciliable cuando la religión se niega a evolucionar, cuando insiste en verdades absolutas que contradicen la evidencia. Por eso, cada avance científico ha sido también una batalla cultural. Hoy, millones de personas usan tecnologías nacidas de la ciencia sin comprender ni respetar el proceso que las hizo posibles. Utilizan vacunas,
computadoras, aviones, inteligencia artificial, tratamientos médicos avanzados, pero se oponen al pensamiento científico cuando éste pone en duda los relatos religiosos que les inculcaron. Defienden la fe en público, pero confían en la ciencia en privado. Esta doble moral no es accidental. Es el resultado de una estructura cultural que ha enseñado a temer al conocimiento mientras se disfruta de sus beneficios. Las religiones que niegan el valor de la ciencia no lo hacen por ignorancia, sino por necesidad. El pensamiento crítico erosiona la obediencia. La duda debilita la autoridad. Un creyente que comienza a preguntar es un creyente que se aleja del dogma. Por eso, durante siglos, se impuso la idea de que la curiosidad era peligrosa, que el conocimiento era pecado, que la razón debía ser subordinada a la fe. Sin embargo, la historia demostró lo contrario. Fue la razón la que liberó a la humanidad de la superstición, del miedo irracional, de la ignorancia que mata. El conocimiento no tiene templo, no necesita sacerdotes, ni rituales, ni ofrendas, solo necesita libertad. Libertad para explorar, para errar, para cambiar de opinión. La ciencia no condena a quien se equivoca, sino que aprende del error. No excomulga, no maldice, no impone. Y esa libertad es peligrosa para cualquier sistema que se construya sobre verdades eternas. Por eso tantas religiones han intentado controlar la educación, definir lo que se puede investigar, restringir lo que se puede enseñar. Pero la mente humana, cuando se activa, no puede ser silenciada por mucho tiempo. Si la humanidad hubiese obedecido siempre a los dogmas religiosos, seguiríamos creyendo que la Tierra es plana, que el Sol gira a nuestro alrededor, que las mujeres son inferiores por naturaleza, que los enfermos están poseídos por demonios. Seguiríamos usando sangre como ofrenda, reprimiendo el deseo, negando el cuerpo, esperando milagros en lugar de construir soluciones. El mundo que conocemos, con sus avances y posibilidades, es el resultado de haber desobedecido, de haber dudado, de haber buscado respuestas fuera del templo. Cada vacuna desarrollada, cada trasplante realizado, cada partícula descubierta, cada planeta observado, es una victoria de la mente humana sobre el miedo impuesto por la religión. No es que la espiritualidad esté prohibida, es que no puede sustituir al método, a la prueba, a la realidad. La espiritualidad puede dar consuelo, pero no respuestas. La fe puede ofrecer sentido, pero no explicación. Y cuando la necesidad de consuelo se impone sobre la búsqueda de verdad, el precio es la ignorancia. Los sistemas educativos más avanzados del mundo son laicos, no porque odien la religión, sino porque entienden que el conocimiento florece en libertad. Las universidades más prestigiosas no exigen creencias, exigen evidencia. La ciencia no niega lo espiritual, pero no lo convierte en criterio de verdad. Sabe que el universo no se explica por dogmas, sino por leyes que se descubren, que se prueban, que se modifican cuando la evidencia lo exige. Esa flexibilidad es la mayor fortaleza del conocimiento humano. No está atado a una escritura antigua, está abierto al futuro. Hoy, enfrentamos desafíos globales que requieren pensamiento científico, no oración. El cambio climático, las pandemias, la inteligencia artificial, la exploración espacial, la bioética, todos son campos donde la fe no basta. Se necesita análisis, investigación, colaboración interdisciplinaria. Y sin embargo, aún hay sectores que prefieren ignorar estos retos porque sus soluciones chocan con sus creencias religiosas. Esa resistencia es un freno al progreso, una negación de la realidad disfrazada de piedad. Aceptar que la ciencia ha sido el motor del mundo moderno no significa negar lo espiritual. Significa reconocer que el conocimiento se construye con trabajo, no con dogmas. Que se basa en datos, no en revelaciones. Que evoluciona, no se estanca. Y que su mayor virtud es su capacidad de corregirse, de cambiar, de mejorar. Algo que muchas religiones se han negado a hacer durante siglos. La humanidad no necesita elegir entre ciencia y sentido. Puede tener ambos, siempre que entienda su lugar. La ciencia responde al cómo. La espiritualidad, si se quiere, puede buscar el para qué. Pero cuando la religión intenta ocupar el lugar del conocimiento, cuando impone límites al pensamiento, cuando castiga la duda, deja de ser un camino personal y se convierte en una cárcel intelectual. Y de esas cárceles, la historia ya nos liberó una vez. El futuro no será escrito en pergaminos sagrados,
Será codificado en datos, en ecuaciones, en descubrimientos. No se impondrá por fe, se construirá por evidencia. La humanidad no debe temer al conocimiento, debe temer a su ausencia, porque solo el conocimiento permite elegir con libertad, actuar con conciencia, decidir con responsabilidad. La ignorancia, en cambio, convierte al individuo en masa y a la fe en excusa para la sumisión. La ciencia no es enemiga de la humanidad, lo es la ceguera voluntaria. La fe no es peligrosa por sí misma, lo es cuando se convierte en arma contra el pensamiento. El conocimiento es la única herramienta que ha permitido al ser humano trascender sus limitaciones, superar sus miedos, construir su mundo. Negarlo es renunciar a nuestra esencia, porque fuimos capaces de mirar al cielo y preguntarnos por qué brilla. Y esa pregunta, no una revelación, fue el inicio de todo. Ese es el verdadero milagro.